En- Buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos escuchen. Vamos a cerrar este ciclo de conferencias en el primer evento de Primer Conference Master Tips. Vamos a hablar acerca de la ISO 39000 en su versión 2012, que nos habla acerca de los sistemas de gestión de seguridad vial. Esta ponencia estará a cargo de nuestra colega Hilda, que nos va a dar requisitos y tips para su uso. Adelante, Hilda, el micrófono es tuyo. Hola, buenas tardes, equipo, ¿cómo están? Bueno, sí, me contactó Edgar para lo que es la parte de la implementación de la ISO 39001, del Sistema de Seguridad Vial. Es una norma bastante controversial y muy interesante, eh, porque nos desafía algunas situaciones, digamos, a lo que no estamos acostumbrados, que es, digamos, cumplir las normas. Acá mi presentación un poco rápida, como indicaba Edgar. Soy un consultor que se encarga de trabajar en distintas empresas, tanto de manufacturas como de servicios. Estoy también certificada como auditor Trinorma. Estoy siendo líder también a la 9001. Estoy ahorita en proceso de certificación también de la 27000 y me dedico a implementar pues proyectos, como ven, pues de tanto 9001, 14, 18, 45 ahora, 20000, 27001, 39001 en este momento. Digamos, el contenido de esta norma vamos a ir poniéndonos un poco como de acuerdo y conociendo los aspectos de esta norma. Bueno, el objetivo, fíjense, es darles a conocer todo lo que son estos aspectos clave para implementar un sistema de gestión de seguridad. ¿Por qué? Porque como en todas las normas anteriores, siempre se habla de la parte del compromiso, de tanto de las personas que trabajan en una organización como de las organizaciones que establecen las, digamos, como las leyes, y por supuesto todo lo que es la parte de la dirección estratégica. Acá les quería comentar, ustedes siempre haciendo referencia un poco a lo que son sistemas de gestión, que es el conjunto de los elementos, pero verdaderamente el éxito para implementar esta norma va a depender no solamente de este compromiso de personas, sino, fíjense, es un poco lo que es la parte de la revisión y la que es el monitoreo de los riesgos en una organización. En mi caso, le comentaba a Edgar que yo tengo bastante experiencia en relación a los aeropuertos. Trabajo con la parte de rutas de aeropuerto y seguridad vial en los aeropuertos. Y las direcciones estratégicas de los aeropuertos son clave para que dentro de los aeropuertos se cumplan ciertas normas. Como se han dado cuenta, a veces han estado esperando un avión y han visto cómo pasan de rápido los carritos que circulan en las pistas, cómo pasan las camionetas que, por ejemplo, se dedican a la limpieza de los aviones y también todo lo que es la parte de los traslados. Bueno, dentro de las pistas, una de las cosas es precisamente lo que es la parte del monitoreo de riesgo y el control de la velocidad. Por acá tenemos algunos puntos que vamos a ver de lo que es seguridad vial, el sistema de gestión, lo que es el sistema vial y, por supuesto, la vía pública en algunos casos. En cuanto a la seguridad vial, tenemos algunos factores y condicionantes que son, digamos, la parte de los accidentes de tráfico y otros incidentes de tráfico que, por supuesto, que intervienen, que pueden tener y llevarnos probablemente a la muerte o a heridas graves de algunos usuarios en la vía. Digamos que muchas veces nos podemos preguntar, ¿y qué hago yo para poder certificar esta norma? Lo importante es, y lo primordial es, definir una ruta. ¿Por qué? Porque tenemos a lo mejor distintos tipos de empresas que tienen vehículos. Vehículos bien sea para traslado, por ejemplo, de pacientes, vehículos para traslado de equipaje, vehículos para traslado de pasajeros, como tenemos lo que son autobuses, colectivos en este país, que se llaman colectivos. También tenemos lo que son las redes de Metrobús, o en algunos casos también ese tipo de cosas que hay en Colombia, parecidos al Metrobús. Y lo importante es determinar cuál es la ruta que nosotros vamos a certificar y qué vamos a garantizar dentro de esa ruta. Es el punto clave, digamos, para esta norma. El sistema vial, como les indicaba, pues interviene en una serie de factores. Cuando nosotros determinamos esa ruta, estamos involucrando, por supuesto, una vía pública. En esa vía pública hay vehículos, hay sistemas de emergencia, hay sistemas médicos y, por supuesto, los usuarios que pueden estar en la vía. Tanto en la vía pública, en una carretera,
o en este caso en una pista. Intervienen muchísimas personas. ¿Cuáles son los elementos de entrada que nos podemos preguntar que nos puede hacer falta para esta norma? Uno, como les dije, el relevamiento de las rutas. Otro, si tenemos de alguna forma evidencias o información asociada a incidentes de seguridad que hayan ocurrido en esas rutas. Otra, el estado de los vehículos. Muy importante cómo se encuentran los vehículos que van a circular por esa ruta. ¿Por qué? Porque en función de eso vamos a poder monitorear los riesgos, vamos a poder hacer incluso alguna comunicación en función de los riesgos que estamos detectando en la entrada de esta norma. ¿Qué cosas, digamos, pueden salir de la norma? Cuando en este caso, pues también interviene pues, la vía pública, está todo lo que es la parte de las superficies y la zona donde va a viajar los usuarios o las áreas colindantes. Es reporte de incidentes o de accidentes que hayan ocurrido en esa ruta que nosotros definimos. Por supuesto, y ver hasta qué punto pues, nos ha afectado tanto a la organización como a las personas. Tenemos una parte de red vial también que nos apoya en la parte de vías públicas. Y bueno, el usuario de la vía, que es un usuario que tanto puede estar informado como no. En el alcance que determinamos, por ejemplo, si es una ruta donde intervienen usuarios que son, como digamos, pasajeros o personas que transitan por ese sector, nuestro alcance tiene que estar muy bien determinado, ya que el usuario que está por la vía pública, por ejemplo, es un usuario que de alguna manera tenemos que capacitarlo. Colocarle señalización, saber por dónde la persona puede circular, tratar de que esa gente, por supuesto, prevenga todo lo que es el evento que le puede ocurrir en esa vía pública o en esa ruta, y es nuestra responsabilidad pues hacerlo. En el caso de las pistas, por ejemplo, como les comentaba, perdón, creo que está abierto un micrófono. Bueno, en el caso de las pistas, como les indicaba, digamos, está determinado específicamente hacia dónde van a circular los vehículos y cuáles son las personas que en este caso, todo lo que es la gente de seguridad, de la Policía de Seguridad Aeronáutica o Aeroportuaria, te da un permiso para ingresar tanto a las personas como a los vehículos a esas pistas. No cualquiera puede ingresar porque ya estamos hablando de que puede ocurrir un riesgo. En el caso de la vía pública también, el tráfico no sé si en muchos de nuestros países, los motorizados son un tema, porque los motorizados, pues por lo general, tienen tendencia a infringir la ley, tienen tendencia a no cubrir ciertas rutas, a lo mejor ir en contramano, o probablemente provocar a lo mejor accidentes que podemos tener contemplados en nuestra matriz de riesgo, que ya les voy a comentar. Entonces, tenemos que estar atentos a todas esas señales. ¿Cuáles son las claves en este caso para implementar esta norma? Uno, evidentemente, pues la planificación, porque la organización debe identificar el impacto que puede tener la seguridad vial en todo lo que son las partes interesadas. En este caso, ¿quiénes son las partes interesadas? Como en muchas de las normas, por supuesto que los clientes, en este caso, por supuesto que la comunidad, que se ve totalmente afectada, el medio ambiente, porque también podemos afectar infraestructuras, o en algunos casos, pues tanto áreas verdes como edificaciones, los organismos que nos controlan, y muchos más que tienen que ver con esas partes interesadas. Por eso es clave definir ese impacto. Otra, pues tener una visión a largo plazo que elimine, en este caso, pues las muertes o heridas graves que se hayan producido en esa ruta, y en todo caso no tanto quizás hacia las personas, pero también hacia los vehículos, porque hemos tenido incluso destrucciones de vehículos, y determinar estos riesgos y oportunidades a través de la evaluación de un desempeño, tanto del trabajador como de los equipos, y siempre asociado, por supuesto, a la seguridad vial, ¿no? Cuando hablamos de la parte de colisión, en este caso un impacto que puede haber en la vía pública, quizás lo han visto en algunas oportunidades,
Ese tipo de accidentes pues son contabilizados como en cualquiera de las otras normas, donde nosotros llevamos indicadores. Tenemos que definir ciertas mediciones de qué cosas nos ocurren, qué tipo de impactos, y por supuesto dentro de esos riesgos que se hayan determinado, poder decir si los cumplimos o no y si ocasionamos en este caso, como ven, una no conformidad. ¿Por qué? Porque se nos produce un evento donde pueden haber habido, por supuesto, pérdidas materiales y probablemente humanas. Los incidentes de tráfico son sucesos que pueden provenir de algún elemento del sistema vial o de algún factor externo que pueda ocurrir, no necesariamente porque lo provoque, en este caso el chofer o la persona que está siendo responsable del vehículo, pero sí el resto de los elementos que se puedan encontrar en la vía pública, o si ustedes están transitando, por ejemplo, con camiones que trasladan alimentos en las distintas rutas de los países, también a veces contamos con animales que se nos atraviesan, que pueden salir a la medianoche, y animales de gran tamaño que pueden ocasionar accidentes. Esas son cosas que se contemplan también dentro de los riesgos. Tenemos también que para implementar el sistema de seguridad vial se garantiza que la capacidad suficiente para que precisamente se identifiquen todas las acciones y que se tienen que llevar a cabo en esta parte para obtener una meta. ¿Cuál es nuestra meta? La meta evidentemente es garantizar esa ruta y que haya seguridad vial según lo hayamos definido. Otra de las cosas es que se debe controlar, por supuesto, la seguridad vial a través de auditorías internas, como hacemos en las otras normas, ciertas revisiones periódicas y, por supuesto, tener oportunidades de mejora. Ustedes dirán, bueno, se parecen bastante a las otras normas. Casi todas se parecen en cuanto a la parte de auditorías y en todo lo que es la verificación. Ahora, ¿qué es importante en este caso para verificar? ¿O qué verificamos? Nosotros verificamos primero que se haya determinado una matriz de riesgo, una de peligros y de riesgos de todo lo que puede involucrar la ruta que se definió en el alcance. Otra de las cosas que verificamos es la capacitación. ¿Por qué? Porque desde el chofer que maneja el vehículo, como las personas que rodean esa ruta o que intervienen en esa ruta, tienen que tener una capacitación. Y debe haber un programa de capacitación donde garantice de que con frecuencia nosotros podemos mantener ese conocimiento activo. ¿Por qué lo digo? Porque en todos los países ocurren que cada cierto tiempo actualizan las leyes, actualizan las regulaciones, sacan de repente ordenanzas en función de, por ejemplo, del control de velocidad, y tenemos que mantener a todos los usuarios y a todo el público que interactúa informado. Eso es importante. Otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer en la verificación son los simulacros. Tenemos que hacer simulacros de accidente. Parecerá un poco gracioso, pero sí, hay que hacerlo siempre y cuando no implique la destrucción del bien, pero hay que simular situaciones donde se puedan presentar algún tipo de accidente y de cómo vamos a proceder. Nuestros auditores de certificación nos solicitan que existan ese tipo de simulacros donde vimos cómo pudimos actuar, si cumplimos o no con algún plan de seguridad vial, si teníamos activo o contemplado alguno de los riesgos de lo que podía haber ocurrido, y en este caso, pues, podemos verificar de que el sistema está, digamos, de alguna manera, pues, funcionando, ¿no? Otra de las cosas que se verifica es las condiciones de los vehículos. En distintos países existen normativas para el mantenimiento de los vehículos, con respecto a ciertos registros que deben de tener anualmente en cuanto a la parte de verificación, los mantenimientos básicos que le hacemos a todos nuestros vehículos en cuanto a velocidad, aceite, funcionamiento de las luces, tanto de retroceso como hacia el avance, y todo ese tipo de verificaciones y controles de las condiciones en las que está el vehículo, al igual que las llantas, deben de estar de manera óptima. Diríamos, eso sería el estado ideal. ¿Qué sucede cuando las cosas no son así? En muchas organizaciones no cuentan con los recursos para tener un vehículo óptimo, pero lo mínimo que debe de funcionar es, en este caso, el estado de las llantas, porque si se presenta alguna frenada brusca, tiene que estar óptimo. Si estás transitando, por ejemplo, de noche,
tienes que tener las luces obligatorias para circular por una vía pública. Igualmente, si vas a retroceder en algún lugar que sea bastante... Hay rutas que son muy pequeñas o lugares donde se hacen ciertas maniobras que se requieren las luces. Debes de tener, por supuesto, todos los equipos de seguridad que necesitamos de identificación, como conitos. En algunos casos, pues utilizan ciertas señalizaciones, flechas luminosas. Depende de la ruta donde estemos. Por supuesto, la velocidad máxima, que en este caso que se haya determinado en esa ruta, tiene que haber registros de que se cumplen con esas velocidades. Por ejemplo, en una ruta de un aeropuerto existe una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. La gente dirá, pero a veces van más rápido. Es correcto. Muchas veces van más rápido, pero se exige que los vehículos cuenten con un tacómetro y que se genere un reporte diario del recorrido del vehículo para verificar que cumplieron con las normas. Cuando esto, por supuesto, se infringe, o en algunos casos no tenemos los recursos, se nos daña, por ejemplo, un tacómetro, debe haber un registro, aunque sea físico, donde la persona que es responsable de esos vehículos lleve el control de la velocidad a través de esa ruta. ¿Por qué? Porque es la única evidencia que tienes de que efectivamente estás cumpliendo, en este caso, con una velocidad máxima permitida. Continúo. Acá otra de las cosas tenemos, por supuesto, la evaluación del desempeño. Siempre se establecen también objetivos y metas de seguridad vial para poder garantizar el desempeño de este sistema, si ha habido alguna deficiencia o alguna no conformidad, y se puedan tomar acciones preventivas de manera de siempre evitar lo que son muertes, heridas graves o pérdidas en los accidentes de tráfico. El riesgo, por supuesto, siempre es el efecto de la incertidumbre que puede ocurrir entre algo que, aunque nosotros podamos tener contemplado, siempre puede ocurrir. La distancia recorrida y el volumen del tráfico, tenemos que desglosarlo por vehículo y usuario en la vía, estén o no, digamos de alguna manera, declarados en la organización. El volumen también del producto o del servicio que esté suministrado por la organización. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos tener una flota de 20 vehículos y sencillamente declaramos solamente 10, y 10 son los que hacen un recorrido específico que es el que yo voy a certificar. Estos factores, por supuesto, siempre están asociados a el número de muertos y de heridas graves que puedan ocurrir. Y la muerte, bueno, por supuesto, la pérdida de una vida humana como consecuencia de algún accidente de tráfico, que es lo que siempre tratamos de evitar. En otros casos, pues también nos sucede que pueden haber heridas graves, no necesariamente la pérdida, pero sí una herida que pueda causar un impacto a largo plazo para la salud de la persona que fue afectada y derivado, por supuesto, del accidente de tráfico. Defecto de seguridad vial. Hay condicionantes y factores relacionados con el sistema vial que pueden a veces ocasionar accidentes o incidentes de tráfico que pueden ocasionar lo que estamos viendo. Y en este caso es el estado de las vías. Muchas veces el estado de las vías no depende, en este caso, de la organización. Sin embargo, depende, por supuesto, del estado, de la dependencia, del departamento o de la provincia donde en este caso, los vehículos se puedan trasladar. Y en otros casos, como los que les comentaba de los aeropuertos, es responsabilidad de los aeropuertos mantener el estado en este caso, de la vía. ¿Por qué les indico eso? Porque muchas veces tenemos accidentes que no son imputables, en este caso a la persona que maneja, en este caso a las condiciones del vehículo, sino de todo lo que es la parte externa por donde transitan estas unidades que están declaradas. Hay algunos intermediarios donde nosotros, por supuesto, necesitamos todo lo que es la parte de diseño, de todo lo que es la red vial y de los productos que vamos a prestar en esa norma. Todo lo que son las víctimas que pueden haber un accidente de tráfico, tenemos que tener un diseño vial y la velocidad segura, como les decía, considerando especialmente la segregación de lo que es el tráfico en dirección contraria, los usuarios que son vulnerables, las zonas que están próximas y las intersecciones.
usar las vías adecuadas de acuerdo al tipo de vehículo, los usuarios, la carga y el equipamiento que nosotros vamos a trasladar. Por eso nos solicitan, en muchos casos, tener un plan estratégico de seguridad vial para poder contemplar todo esto que les comento. También les decía eso, lo del uso de los equipos personales de seguridad, cuando tenemos algún tipo de interrupción del vehículo, bien sea por la vía, bien sea porque las condiciones del vehículo quizás no estaban aptas. Y lo más importante, utilizar el cinturón de seguridad. Parece mentira que a lo mejor en una ruta donde la velocidad máxima puede ser 60 kilómetros por hora, y a veces consideramos que no solamente nosotros, sino los mismos choferes que son Superman, y no utilizan los cinturones de seguridad. Y precisamente pues ocurren eventos. Hay distintos elementos que tienen que utilizar ellos para estar precisamente en caso de que les pase un accidente. Ellos tienen que tener un chaleco reflectante de seguridad, colocar cierta señalización de manera de que no ocasionemos problemas al resto de las personas que puedan transitar por esa vía. Otra de las condiciones que también se están tomando en consideración para esta norma son las condiciones en las que se encuentran los conductores. Fíjense, acá en Argentina, una de las cosas que fueron exigencias para ciertas rutas que ya están certificadas es las condiciones en que se encuentran los conductores. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en algunos casos, pues un conductor puede tener un horario, sobre todo nocturno, que a lo mejor genere cansancio, y ese conductor a lo mejor no está en condiciones, porque a lo mejor tiene fatiga. Es probable que también ese conductor haya tenido un fin de semana alegre, donde a lo mejor el día sábado o el día domingo, pues estuvo en un evento donde quizás ingirió alcohol, y probablemente el día lunes sea una persona que a lo mejor tiene una distracción producto del alcohol, y a lo mejor no tiene todos los sentidos activos para poder, digamos, manejar en condiciones y no ocasionar problemas. Y otra de las cosas que también se está activando acá un poco el control es el control de las drogas. ¿Qué sucede? Que entonces se están haciendo exámenes físicos tanto desde el punto de vista visual, porque es importante porque ellos son los que manejan. En este caso, pues si son personas que consumen drogas o no, dependiendo de la institución. En otros casos, si la persona, pues digamos, tiene problemas auditivos, y se le hace un examen completo para garantizar las condiciones en las que se encuentra un conductor. El desempeño de la seguridad vial, por supuesto, lo medimos a través de todo lo que son los indicadores que podemos ir definiendo, que en este caso, pues, están asociados, por supuesto, a los eventos que han ocurrido o los accidentes que puedan haber en una ruta establecida. Como les decía, pues para nosotros la protección de los ocupantes es un factor clave. Por ejemplo, hay vehículos que trasladan, por ejemplo, personas que realizan limpieza a los aviones cuando bajamos o subimos, y hay camionetas que, por ejemplo, circulan en los aeropuertos donde trasladan personal. Y así como trasladan ese personal, también trasladan a lo mejor todo lo que son artículos de limpieza. Esas personas tienen que tener, aunque vayan en la parte de atrás de una camioneta, el cinturón de seguridad, porque son factores clave que son los que van a desempeñar el servicio. Porque en la mayoría de las empresas, no solamente está la 39001, también está asociada a veces a la 9000, acompaña la 9000 con la 39. ¿Por qué? Porque parte del servicio y de la calidad y de la continuidad del servicio está asociada a la seguridad y el cuidado que pueden tener los ocupantes. Cualquier información tiene que darse a conocer, bien sea a través de distintos expertos o a través de ciertos modelos, pero la organización tiene que estar enterada totalmente de lo que está ocurriendo en función de eso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener asistencias en rutas, asistencias del mantenimiento vehicular, de que exista precisamente alguien responsable de que haga seguimiento y control de ese mantenimiento. Nuestra meta de seguridad vial, por supuesto, es el desempeño y que esté asociado a la política que hemos definido para la seguridad, con unos objetivos en función de esa política, y por supuesto siempre trabajamos en colaboración con las partes interesadas.
Esta norma se parece un poco igual a la 45, que en la 45 hoy día pues tenemos que tener lo que es la consulta de las personas que forman parte de lo que es la seguridad e higiene, ¿no? En este caso también, nosotros interactuamos muchísimo con todo lo que son las partes interesadas, porque como se dan cuenta, estamos hablando de la parte vial. Siempre tenemos que tener lo que es la planificación segura de un viaje, considerando la necesidad del viaje, la cantidad de los viajes, la cantidad de transportes, como les dije, la ruta, el vehículo y el conductor. La seguridad de los vehículos, que tiene que estar para los usuarios que estén en la vía, alguna autorización adecuada al tipo de vehículo que se conduce, porque eso también es una normativa obligatoria, dependiendo de lo que traslades. ¿Por qué? Porque puedes trasladar a lo mejor combustible, que ya tiene otro tipo de permisología por el nivel de riesgo. En caso de que haya un choque, ya sabemos que puede pasar con un camión que traslade, en este caso, combustible. En el caso de los alimentos, de igual manera, ellos tienen no solamente para seguridad vial, sino internamente también tienen un recubrimiento que permite un aislamiento, de manera que en caso de que exista una frenada brusca o algún accidente, la carga no se desplace y pueda ocasionar un problema interno, no solamente dentro de la cabina, sino también hacia el conductor, porque pudiese haber un desplazamiento con una fuerza que pudiese traspasar las paredes y ocasionar a lo mejor la muerte del conductor. Son bastantes controles, es muy interesante esta norma por el tipo de traslado. Y sobre todo, bueno, cuando trasladamos personal, en este caso son usuarios, personas que viajan, tanto niños que van en los transportes escolares, que van a los colegios, como las personas que viajan a sus trabajos, también tenemos que tener en consideración qué tenemos adentro. No sé si les ha pasado que en algunos casos han tenido, por ejemplo, un transporte público que va a alta velocidad y los usuarios gritan y les hacen referencia a que no llevan animales adentro. Bueno, parece un chiste, pero es así. Hay condiciones que tenemos que tener porque los que estamos trasladando precisamente tenemos que saber qué tenemos dentro de ese vehículo. También en muchos de los vehículos, como ven, a veces hay empresas que no renuevan, digamos, esa flota y pasa mucho tiempo y no retiran los vehículos. Incluso tienen vehículos ya en mal estado, pero no quieren invertir y sencillamente pues siguen por las partes de las rutas viales. Y también tenemos algunos conductores que no están aptos y sin embargo las organizaciones en algunos casos los contratan porque son amigos de alguien, porque de alguna manera son referenciados, porque tienen años, porque qué sé yo, y no son personas que sencillamente nos van a ocasionar el tener una conducción óptima. Y por supuesto la respuesta que puede tener el accidente y los primeros auxilios en cuanto a la formación para la parte de que exista un accidente. Diríamos, muchos se preguntarán, pero ¿no estamos saliendo un poco del alcance? Pues no, porque parte de la seguridad es que si yo siendo chofer voy con un compañero en una ruta y sucede algo mínimo, yo tengo que saber a quién llamar, qué cosas debo hacer y si le puedo prestar alguna ayuda mínima que no le ocasione ningún tipo de traumatismo, lo debería de conocer. Porque si no, estamos haciendo muchas cosas que no debemos. A otra, aquí les coloco una fotito de lo que es la parte de seguridad vial. Es una preocupación, ¿por qué? Porque está muriendo mucha gente todos los años, en todos lados, y como ven, en la seguridad vial están cualquier cantidad de actores presentes. No solamente es el vehículo que lo podemos tener en condiciones, sino es toda la gente que interactúa en una pista, en una vía, digamos, transitada. Como se dan cuenta, pueden haber ciclistas, niños, personas que venden a lo mejor cosas en sus carritos, autos particulares, y todo eso lo tenemos que considerar. En este caso, el sistema de gestión, pues también, como saben, es una norma internacional que su objetivo es reducir todo lo que es la incidencia y riesgos de muertes y heridas. Siempre ellos están asociados a lo que es la parte de la gravedad de un evento que pueda ocurrir, y eso lo podemos determinar de varias formas. Todo lo que son los riesgos laborales. Nosotros podemos clasificar los riesgos, en este caso, por probabilidades y por gravedad del evento. No les coloqué una tabla porque si no iban a hacer muchas láminas, después se las puedo compartir. Y en este caso la probabilidad, pues la clasificamos en tres tipos, pues en lo que es baja, media y alta.
Baja es cuando ocurre, por ejemplo, 2 veces al año, que puede ocurrir un evento. Media cuando ocurre 5 veces al año. Y alta cuando es más de 5 veces al año. Y la gravedad del evento también está definida entre leve, moderada o catastrófica. Leve cuando no perjudica a ningún activo ni a ninguna persona. Moderado cuando provoca algún deterioro. Y la catastrófica, por supuesto, cuando hay una pérdida o eliminación de un activo, o en este caso, un fallecimiento. La parte de la estructura de la norma, como les indico, tiene que ver tiene un alcance, que es lo que acabamos de conversar, en la parte de la normativa y las referencias, todo lo que son los términos, el contexto, que es muy importante en este caso determinar, el liderazgo que juega un papel bastante clave en la parte de seguridad vial, porque es el que se comunica con los entes, con las personas que le establecen las normas, con las leyes, con los organismos. La planificación, como vieron, hay que tener una planificación de un plan de seguridad vial, porque necesitamos contemplar todos los riesgos que pudiesen ocurrir y, por supuesto, prestar la planificación de cuál es el servicio y el soporte que vamos a hacer durante toda la ruta, la parte operativa, que es realmente qué vamos a hacer, cuáles son las maniobras y qué puede ocurrir. Las mediciones, porque necesitamos medir qué tan efectivos somos en cuanto a la operación en la parte del traslado, y bueno, la mejora que ya conocemos. Fíjense, yo les voy a colocar un ejemplo en cuanto a la parte de operación. Hace poco, o mejor dicho, el año pasado, han ocurrido varios accidentes en algunas rutas. Por ejemplo, les cuento un accidente que ocurrió en cuanto a una maniobra dentro de un aeropuerto. Un vehículo, hay distintos andenes para estacionar aviones, y ocurrió en un andén que era no quizás de frente como estamos acostumbrados, sino era como un lateral. En ese lateral había digamos como un punto ciego, en cuanto a retroceder vehículos para poder a lo mejor descargar tanto nuestras valijas o qué sé yo. Y en uno de esos vehículos chocó contra la turbina de un avión. Afortunadamente la turbina del avión no sufrió daños, porque hubiese sido una pérdida no solamente material, sino económica, impresionantemente costosa. El vehículo que chocó contra eso, bueno, quedó bastante afectado. Sin embargo, se tomaron acciones correctivas. ¿Por qué? Porque se colocaron, por ejemplo, cámaras para la parte del retroceso. Se definieron los nuevos riesgos, por ejemplo, para esas maniobras en los lugares que son complicados y que no tienen el espacio suficiente. Otra de las cosas, por supuesto, se controló nuevamente la velocidad y todo lo que era una nueva ruta dentro de ese pequeño puesto. Hay 37 puestos y había el puesto número 26 que era complicado de estacionar. En la parte de operación también, como se dan cuenta en las cláusulas, está la parte de preparación y respuesta ante emergencias, porque ocurre cualquier cantidad de eventos, como han vivido ustedes en la vía pública, que tenemos que estar preparados para las emergencias. En este caso, como vieron, pues todo lo que es la parte de las partes interesadas y el alcance es más o menos parecido a lo que tenemos en las otras normas. Roles y responsabilidades están claramente definidas de qué debe hacer, por ejemplo, en este caso, un conductor, cuáles son sus responsabilidades. En este caso, si tenemos supervisores que controlan la operatividad, también porque tienen que verificar y estar atentos a que todos los vehículos estén en excelentes condiciones, que cumplan con la normativa, que tengan todos los recaudos que solicita, en este caso, la parte de los organismos de seguridad vial, porque si no, no solamente se trasladan en multas, sino también pues tenemos problemas, en este caso, en incumplimiento. Todo lo que son la coordinación de todo lo que es el traslado o la ruta en la que se va a desempeñar, y lo que es la parte de las competencias, tanto de la persona que hace eso y la toma de conciencia. Creo que es uno de los aspectos más importantes que hay. De hecho, se solicita parte de la evaluación, porque no solamente es capacitar a un chofer, quizás a la comunidad, quizás a las personas que son responsables, sino es la toma de conciencia. ¿Hasta qué punto me importa cumplir con todo lo que está establecido para yo no ocasionar un daño a terceros? Y en este caso, pues los seguimientos y las mediciones, las investigaciones de los accidentes de tráfico también es algo
clave en esta norma. Cuando ocurre un accidente, así sea pequeño, también todos los pasos que nosotros necesitamos para determinar qué fue lo que ocurrió y evaluar todos los riesgos, si estaban contemplados o no, deben de analizarse hasta incluso el reporte de la resolución y garantizar que ese vuelva o se presentó. Porque estamos, los compañeros anteriores, y estoy lo rápido que puedo, tenemos que, bueno, la organización, por supuesto, debe identificar su impacto en la seguridad vial y las partes interesadas, establecer su compromiso, establecer una política de seguridad vial y hacerla conocer en las partes interesadas, asignar funciones y responsabilidades dentro de la organización, determinar todo lo que son los riesgos y oportunidades gracias a todo lo que es la evaluación del desempeño actual, y se trabaja con cada uno de los factores de seguridad vial, que en este caso pues nos lleven a la mejora. Esto digo de la calidad de servicio también. Por lo general siempre se definen objetivos en cuanto a cumplimientos de velocidad, cumplimiento, metas en cuanto a la parte de accidentes, de ocurrencia de accidentes, porque son los que están un poco más asociados a la seguridad y poder garantizar de que estamos cumpliendo. Y por lo otro, estamos, en función de estos objetivos y estas metas, nosotros tenemos que controlar todo lo que es el desempeño y toda esta mejora. No solamente decir que tenemos todos los riesgos contemplados, siempre tenemos que tener evidencia de que existen mejoras, de que cada vez estamos de alguna manera tomando en consideración algunos aspectos, de que quizás estamos en un nivel de concientización, de que estamos teniendo un plan estricto de mantenimiento con los vehículos, de que estamos cumpliendo con las normativas, de que estamos atentos a todas las normativas y leyes que nos puedan afectar, tener recordatorios incluso para lo que son renovaciones tanto de las licencias de conducir, de los permisos de los vehículos, de las BTV, de todo lo que te piden, porque por lo general se nos pasa. Por lo general pensamos que sí, que estaba vigente y resulta que cuando nos damos cuenta estamos incumpliendo. Entonces es como un pequeño checklist que podemos tener. En este caso, mejorar la parte de seguridad vial ha sido para nosotros un gran reto en general, no solo en los aeropuertos, sino también en las rutas. Muchas veces este tema de conciencia que les hablaba no solamente tiene que ver con el trabajo que puedes hacer como conductor, sino el nivel de responsabilidad que tienes cuando cargas cuando tienes a tu cargo una unidad. En esa unidad pues estás poniendo en riesgo no solamente tu vida, sino la del resto. Supongamos que no trasladas personas, pero también trasladas carga. También una carga a alta velocidad puede ocasionar problemas a personas que van por una vía. Podemos también ocasionar, por supuesto, daños, no solamente de eso. Imaginémonos que supongamos que estamos trasladando, por ejemplo, quizás televisores, quizás microondas, quizás algún tipo de carga que a lo mejor sea muy delicada, también estamos ocasionando daños. Podemos ocasionar daños no solamente sino los activos, y los activos pues también a veces pueden tener consecuencias bastante complicadas, ¿no? Bueno, ahora si hay alguna pregunta, digamos un poco particular en relación a seguridad vial, estoy abierta. Sí, Hilda, mira, aquí nuestro amigo John Hill de Panamá nos dice: me gustaría saber cómo se determina el alcance, aplicación de la norma, considerando que el área de movilidad vial, valga la expresión, es demasiado amplia. Veo que la consideración de espacio es tan grande como el área geográfica que se indique. Exacto. Fíjate, en el caso, esa pregunta está buena, porque, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, la parte de la red de Metrobús, ese Metrobús tiene una ruta establecida. ¿Es bastante grande? Sí, pero tiene paradas determinadas, tiene vehículos que circulan en esa ruta, no se pueden salir de la ruta, tienen que hacer paradas específicas en las rutas que están establecidas, cumplir con la señalización, cumplir con el nivel de velocidad, y en función de eso determinamos el alcance.
Por ejemplo, el alcance que les comentaba por ejemplo, de los camiones, también tenemos camiones que hacen traslados, a lo mejor, por ejemplo, cuando van a buscar mercadería y a lo mejor solamente determinan el alcance en cuanto retiran la mercadería y la llevan a los millones de clientes. En caso, por ejemplo, los puertos, términos de una pista. Por eso es que el alcance, pues de alguna forma no es que queda tan abierto, pero sí tenemos que considerar los riesgos. Otra pregunta de mi colega John Gil de Venezuela. Dice, ¿quién es responsable de aplicar esta norma? ¿Los ministerios de infraestructura o tránsito terrestre según aplique para los estados? Y si esta norma es certificable. Sí, claro, es una norma certificable. De hecho, es una norma internacional de seguridad vial, que está certificado como, de hecho, se llama la ISO 39001. Es una norma internacional de seguridad vial con que tiene sus requisitos y una orientación para su uso. En este caso, el ente certificador del país en donde estés es el que valida si efectivamente lo que determinaste en el alcance lo cumples o no. Ahora, te tienes que regir, por supuesto, por las normas de otros países, por los límites de velocidad que estén en las rutas que están declaradas, y tienes que cumplir con todo lo que establece, por supuesto, digamos, el país o la nación o la provincia o el estado donde te muevas. Muy bien, Hilda. Aquí nuestro colega Jorge nos indica, ¿cuáles son los indicadores que se manejan en este estándar vial? Bueno, como te indicaba, hay algunos indicadores que están asociados a, uno, por supuesto, lo más importante, los accidentes. Los indicadores de accidentes, de cuánto yo puedo incurrir en un accidente, si tuve accidentes con gravedad, si tuve accidentes leves o si tuve accidentes que tuvieron un impacto. O otro de los indicadores que a veces podemos determinar es en la ruta que definimos qué probable es que me ocurra un accidente o no. Otra de las cosas es que puedes determinar si has tenido accidentes, puede ser un indicador interesante en un año, dependiendo de la ruta donde te traslades. Si has tenido accidentes, por ejemplo, que han tenido pérdidas. Otra de las cosas, sí, porque poner indicadores que estén asociados, por ejemplo, al cumplimiento de las normas, no tiene ningún sentido, porque las normas las tenemos que cumplir. No podemos decir, bueno, un indicador mío sería el cumplir el 100%, por ejemplo, las normativas vigentes, y no las cumplo, entonces yo estaría pues infringiendo la ley. Pero normalmente los indicadores están asociados al control de velocidad y a la parte de los accidentes. Ok. Y la última, Wani Espinosa, ¿cómo se manejaría el riesgo de terrorismo dentro de un metrobús al aplicar esta norma? Bueno, fíjate, cuando nosotros determinamos la clasificación de los riesgos, este, tenemos que contemplar que uno de los riesgos puede ser el terrorismo, puede ser los ataques externos que puede tener una unidad cuando tenga un desplazamiento en la ruta que declaró. Y no solamente el terrorismo, también hay atracos, hay robos, hay intentos de secuestro de unidades, dependiendo de lo que traslade, porque si trasladan, por ejemplo, artículos que son de valor, y ya, digamos, a alguien pues le pasó el dato, es un vehículo que puede ser sensible a ser secuestrado y, por supuesto, para quedarse con la carga, ¿no? Es correcto, Hilda. Pues muchas gracias. Excelente material. Se ve que tienes una experiencia vasta en esta norma, no tan conocida por muchos, pero sí de mucha No. ayuda. Sí, Pero fíjate sí. que a lo que comentaba el chico, que también es importante, sabes que te voy a pasar un dato. Hay empresas que invierten, por ejemplo, en todo lo que es el monitoreo de satelital vial para saber dónde están sus vehículos, en la ruta, saber si llegaron al destino o no. Para los conductores no es muy bueno, porque para los conductores es como que tuvieras un chismoso, porque la persona que monitorea la ruta se da cuenta si te detuviste, por ejemplo, en un kiosquito a comerte a lo mejor algo, un taco, una empanada o algún sanduchito, pero pueden visualizar dónde se encuentra la carga.
En este caso, fíjense, es muy importante, digamos, ya olvidémonos de la comida, de las cosas valiosas. Les hablo de, por ejemplo, los vehículos que trasladan documentación. Hay vehículos que se dedican a lo que es la parte de la guardia y custodia de documentación sensible. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, legajos de policías, de personas de los congresos, son cosas confidenciales, que son vehículos que sencillamente pueden ser atacados para robarse esa documentación. En algunos países ha pasado que se han incendiado sedes, pero también han secuestrado vehículos. Hay personas que utilizan esa información, bueno, dependiendo de lo que viaje, a lo mejor para exponerlo públicamente, a lo mejor desatar noticias políticas y exponer a alguien en situaciones, qué sé yo. Pero ese tipo de cosas también se hace la custodia a través de guarda satelital, más, por supuesto, que vehículos que están en ciertas condiciones para que no sean atacados. Es correcto. Pues bueno, Hilda, pues muchas gracias por tu ponencia. Si Bueno, quieres, creo que ahí está tu contacto. sí, coloqué, Adelante. sí, sí, coloqué el contacto. Bueno, me pueden ubicar, por supuesto, en LinkedIn. Ahí está mi teléfono de acá de Argentina. Está mi correo electrónico. En este caso, bueno, cualquier cosa que necesiten, pues con mucho gusto me pueden contactar. Y si en todo caso, pues a lo mejor no tomaron nota de estos datos, pueden contactarme a través de Edgar, que es una persona que está, digamos, coordinando un gran equipo, creo que a nivel mundial, porque estamos participando todos. Está siendo muy nutritivo, está siendo una forma de intercambiar no solamente conocimientos, sino también servicios, porque muchos de nosotros pues nos dedicamos de alguna forma de manera independiente, aunque prestemos servicios a ciertas consultoras, a estar en distintos lugares, en distintos países, porque el conocimiento que se adquiere en otros países, que a veces no es donde ejercemos, es maravilloso, nos permite crecer, nos permite aportar también, sobre todo cuando hacemos auditorías en países. En mi caso, pues he hecho auditorías tanto en Chile como en Perú, como en Colombia, y cuando uno va, pues tanto uno deja un valor agregado como se trae mucho conocimiento, porque precisamente pues cada país es un mundo y tiene su forma de trabajar. Pues muchas gracias, Silvia. Les recordamos, este es un nuevo canal que estamos abriendo, se llama ISO TV Intercontinental. En la descripción del canal vienen los contactos para que se agreguen a nuestros grupos profesionales de WhatsApp. Les recuerdo, el número telefónico es la clave más 521 555 907 79 59 para que se agreguen, y muchas gracias por su asistencia. Hilda, muchas gracias. Te cedo Muchas la gracias, palabra Edgar. para que cerremos el tema. Bueno, gracias a todos. Un placer haber estado acá en este grupo. Muchas gracias a Edgar por haberme contactado. Estoy completamente a la orden. Me encanta este tipo de actividades. Y bueno, seguimos por acá en este canal. Gracias, hasta luego. Hasta luego.